Esta historia me la contó mi padre, y es de la siguiente manera. Mi abuelo era minero, y para trasladarse a la mina, tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para iniciar su camino a pie en el monte. Asimismo, pasaba por la orilla de un río, y en una ocasión, vio una pequeña niña vestida a la moda antigua. En esa época habría sido de mediados de los 1800. Esta niña le hacía señas, y cuando se acercaba, la niña desaparecía de pronto. Así transcurrieron varios días, en el que al pasar por la orilla del río, mi abuelo veía aquella aparición, y al comentarle a sus compañeros de trabajo, los cuales eran mineros rudos de provincia, estos no se mofaban como pudieran pensar ustedes, sino al contrario, se santiguaban con temor y le decían a mi abuelo: háblale al ánima, a lo mejor te lleva el tesoro. Un día de descanso, raro en aquellos tiempos, mi abuelo se levantó pensando que se le había hecho tarde. Recriminó a mi abuela y la reprendió. Salió corriendo por la vereda hacia la mina y se dio cuenta de que ya estaba aclarando. Se extrañó que no encontrara a ninguno de los trabajadores por el camino, hasta que llegó a la orilla de aquel río y se acordó que no había trabajo. Aquel día, dispuesto y más molesto aún, dio media vuelta para regresar a la casa, cuando de pronto vio a esa niñita de no más de 5 años, con un vestido inmaculadamente blanco y con sus botitas blancas también, sin una mancha de tierra o lodo. Mi abuelo se acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí solita, criatura del Señor? ¿Estás perdida? La niña le contestó: sí, hazme un favor, llévame al otro lado del río. De aquel lado está mi casa, y si me atraviesas, te daré todo lo que quieras. Mis padres tienen mucho dinero. Mi abuelo, con desconfianza y trabajando su mente a 1000 por hora, pensó: ¿cómo es posible que una niñita de esa edad esté por aquí, y a estas horas, y en época de lluvias, sin ninguna sola mancha ni siquiera en los zapatos? La niña le volvió a decir: ándale, señor, cárgame y llévame al otro lado del río. Esta es la parte menos honda, y no me quiero ensuciar. Te daré todo lo que quieras. Ante la insistencia de aquella niña, mi abuelo accedió a llevarla, pero solo hasta la mitad del río. Cuando se acomodó a la niña en la espalda, ella le inquirió: solamente no vayas a voltear, oigas lo que oigas. Del otro lado estará una gran vasija de monedas, pero no vayas a voltear. Cuando le dijo esto, ya iba por la tercera parte del río, cuando empezó a sentir que el peso que traía en sus espaldas se hacía cada vez mayor. Y cuando quería voltear a ver lo que pasaba, la voz de la niña le decía: no voltees, por favor, apúrate, ya falta poco. Cuando le faltaban unos cuantos metros para llegar a la orilla, la curiosidad fue más fuerte que aquel hombre, y al voltear, ¿cuál fue su sorpresa? Que en vez de encontrar a la niña en sus espaldas, encontró una víbora, o al menos así le llamó él, enorme y gruesa, con unos grandes colmillos y baba espesa que escurrían por sus fauces. Al ver aquello, mi abuelo le gritó espantado: ¡Ave María Purísima!, al tiempo que aventaba aquella cosa al río. En eso, aquel ser le dijo: te dije que no voltearas, ya te faltaba poco. Señor, ándale, llévame. Mi abuelo no hizo caso y se empezó a alejar sin darle la espalda a aquel ser. Cuando éste se sumergió, vio como al otro lado del río empezaba a arder. Dicen que cuando eso pasa es porque te están mostrando el tesoro. Bien, mi abuelo corrió a su casa y no contó lo sucedido hasta varios días después. Y esto con sus amigos del trabajo, los cuales le recriminaron que por qué no había escarbado donde vio arder. Mi abuelo objetó que eso no era para él, que era cosa del demonio. Así pasaron varios días,
hasta que 2 de sus amigos desaparecieron. A uno nunca lo encontraron y al otro lo hallaron vagando por rumbo de la orilla del río, repitiendo lo siguiente: yo te llevo al otro lado del río, yo te llevo al otro lado del río. Y antes de morir, ese amigo, en un destello de lucidez, le comentó cómo fueron la otra persona y él al lugar donde les dijo mi abuelo que había visto arder, y en donde aventó aquel monstruoso ser, y que lo único que recuerda es a la niña pidiéndoles que le ayudaran a cruzar el río. Eso y nada más. Hace algunos años atrás, pertenecía al tercer regimiento de caballería motorizada, la cual es una unidad de transportes militares. Ahí ostenté el cargo de cabo conductor. En una ocasión, nos dirigimos de Nogales a Hermosillo. Llevábamos al personal de tropa en convoy de 4 camiones. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando en el tramo entre Inmuris y Magdalena, avistamos a una persona mayor de sexo femenino, la cual vestía una bata blanca de dormir y de su mano llevaba un niño de alrededor de 5 años. Al sargento que me acompañaba en la cabina del camión, y tanto a mí, se nos hizo ilógico que a una señora de esas características y un niño estuvieran solos deambulando en la carretera, por lo que al ser la cabeza del convoy, le avisé por radio al camarada del camión de atrás que detuviera su marcha cuando me detuviera, ya que íbamos a abordar a unas personas. Por seguridad, todos cortamos cartucho por temor de ser emboscados, ya que se podría tratar de un señuelo. Pero al detener la marcha, la señora y el niño se habían desvanecido en el aire, como si fueran humo. El sargento y yo nos quedamos sorprendidos, ya que se desaparecieron entre nosotros. Nuevamente continuamos la marcha, pero más adelante se nos apareció un perro más grande que un gran danés, con los ojos rojos. Este perro se nos atravesó en la carretera, de tal manera para hacerme perder el control del volante, pero solo pegué el típico volantazo al pasar. De ahí detuvimos la marcha, y así nos adentramos al monte buscando a ese animal, el cual se nos había atravesado momentos antes. Realmente era algo inusual ver un animal con esas características. Al estar en el monte, todos estábamos temerosos, alumbrando con unas linternas, pero no vimos nada. De repente escuchamos como si una persona pisara la maleza, y en efecto, era una persona de alrededor de 1,90 m de alto, y al gritarle que se detuviera se desvaneció frente a nosotros, al igual que había pasado con la señora y el niño que vimos a un principio. Jamás supimos qué fue lo que vimos ese día, y eso quedó en la bitácora de viaje, bitácora en la que se apuntaron demás sucesos extraños que pasaron, y que nunca fueron ni serán ventilados a la luz pública. Esto que les voy a contar le pasó a mi padre, que en paz descanse. Cuando esto sucedió yo era muy pequeña, y en ese entonces mi familia vivía en las orillas del río Bravo, en la calle Tamaulipas. En ese tiempo, mi padre acostumbraba salir a tomar en las noches, y siempre se venía caminando por la orilla del bordo del río Bravo. Pero en cierta noche que él venía muy tomado, caminando por el mismo bordo de siempre. Ya pasaban de las 12 de la noche, cuando de pronto, mi papá vio a una mujer con un niño caminando por el bordo del río. A mi papá se le hizo muy extraño que anduviera esa señora a esas horas de la noche y con el niño, pero él siguió caminando y muy extrañado por la mujer. La señora seguía caminando frente a mi padre, pero cuando mi papá pasó justo al lado de la mujer, él la saludó, pero ella no contestó. Y eso a mi papá le pareció muy descortés de su parte. «¿Qué mujer tan grosera?», se dijo a sí mismo. En eso estaba, cuando de pronto sintió que algo le mordía la mano, y vio que era el niño. Pero al momento de voltear, para decir a la mujer que su hijo lo mordió, ya no había nadie en ese lugar. Se encontraba totalmente solo. Del susto, a mi papá se le bajó la borrachera, y se fue corriendo a la casa para contar lo sucedido. Lo más extraño de esa noche es que mi padre tenía la marca de la mordida en su mano, y era la marca de la mordida de un niño.
El mismo niño que había visto que había desaparecido en unos segundos. Hace tiempo mi abuela me contó una historia que le sucedió a mi papá cuando era muy niño. Ellos vivían en la colonia Tamaulipas y tenían una casa de madera, la cual tenía un desván donde guardaban cosas. Un día, uno de mis tíos murió siendo muy niño. Tendría unos 8 años cuando murió atropellado por un ruletero. Muchas de sus cosas las llevaron al desván, tanto su ropa y sus juguetes. Después de un tiempo, mi abuela comenzó a escuchar cómo jugaban con los juguetes en el techo. Podía escuchar cómo rodaban los carritos y tiraban un trompo en las tablas del techo. A veces mi abuela se paraba e iba a revisar. Muchas veces vio a mi papá jugando y lo regañaba por eso, pero algo sucedió. Fue durante una noche que mi abuela dormía, que se despertó por el ruido de los juguetes. Molesta se paró para levantar a mi papá y regañarlo, pero él decía que no había sido él. Así pasó durante varias noches, hasta que en una, y al volver a escuchar el ruido de los juguetes, mi abuela se paró enfurecida, y con el cinturón en la mano, iba dispuesta a pegarle a mi papá. Subió al desván y se dio cuenta que no había nadie ahí. Incluso la puertita que daba acceso tenía candado. Mi abuela entonces se subió al techo, comenzó a buscar el ruido, pensando que quizás eran ratas, pero vio algo que la espantó, y era el espíritu de mi tío que estaba jugando con sus carritos. Cuando mi abuela se le queda viendo, la aparición se desvanece frente a sus ojos y se desmaya. Por la mañana despertó en aquel desván y sintió tristeza. Nunca le contó a nadie en ese momento lo que vio. Mandó a hacer unas misas para mi tío y con el tiempo los ruidos se fueron. Mi papá fue el último en verlo, al parecer. Él dice que una tarde subió al desván para buscar unas tablas de lotería y al abrir un enorme baúl, sitio donde las guardaban, vio ahí metido a mi tío. Parecía dormir y cuando lo vio, mi papá se asustó y corrió. Al final, creo que logró descansar en paz, puesto que ya nunca más lo volvió a ver. Quería compartirles un suceso que me pasó hace muchos años atrás. Esto sucede cuando estaba estudiando a altas horas de la noche. En ese tiempo me encontraba solo en mi casa, ya que mi familia había salido de viaje por cuestiones personales. Rondaban como las 2 de la mañana y escuché que mis perros comenzaron a ladrar. Al principio no le tomé importancia. Pasó el tiempo y volví a escuchar que ladraron nuevamente. Cabe aclarar que mi casa es de 2 pisos, por lo que los ladridos eran muy fuertes y constantes para que los escuchara. Lo primero que pensé, por lógica, fue que alguna persona intentaba meterse a la casa. Cuando me asomo por la puerta principal no veo nada, pero los perros seguían ladrando en la parte trasera. Total, salí al patio donde se encontraban mis perros, y al salir, noté que se quedaban ladrando, volteándose arriba. Cuando me asomé para ver a qué le ladraban, noté la silueta de una persona asomándose por la ventana de un cuarto, donde siempre se mantiene cerrado, mirándome fijamente. En ese momento no pude moverme, me quedé paralizado, no supe qué hacer, así que mi reacción fue meter a mis perros a la casa para ver si se trataba de alguien. Al momento en que subo las escaleras, la puerta de ese cuarto se encontraba medio abierta, y mis perros empezaron a llorar y a aullar. Nunca se atrevieron a meterse a ese cuarto, que sinceramente no tenía nada en particular. Esa noche cerré la puerta del cuarto con seguro, tras haberlo revisado rápidamente y asegurarme que no había nadie. Personalmente soy una persona algo escéptica en cuanto a temas sobrenaturales,
pero ese día cambió completamente mi forma de pensar las cosas. Esto me sucedió hace unos meses atrás, cuando trabajaba en una compañía transportista. Me encontraba subiendo la Rumorosa a eso de la 1 de la madrugada. Iba tranquilo manejando, porque ya me habían comentado que manejar de noche por la Rumorosa es algo feo, por la cuestión de que se siente muy pesado el ambiente, por todo lo que ha pasado ahí. En eso, se me apagó de la nada la radio. Duró como 2 minutos apagado y volvió a encenderse, pero se escuchaba pura estática, así que decidí apagarlo. Más adelante mi estéreo se apagó y ya no lo hice encender. Conforme iba avanzando escuchaba como lamentos y dije que ha de ser el aire y no le tomé más importancia. Seguí avanzando y de pronto escuché un grito, así como un lamento de una mujer, y en eso sentí claramente cómo se subieron al estribo del lado del copiloto y empezaron a forzar la puerta tratando de abrirla. Pegué un volantazo para tratar de tumbar lo que se pudo haber subido, pero no veía nada por los retrovisores. No había nada ni nadie, pero se seguía escuchando como si quisieran abrir la puerta y entrar. Traté de prender la radio para preguntarle al chofer de atrás que si no traía algo en la puerta. El radio seguía con la estática, pero lo feo de todo es que ahora se escuchaban como voces y lamentos dentro de la misma estática. Metros más adelante, dejé de sentir que forzaban la puerta, y en eso sentí un frío intenso como si recorriera mi cuerpo. Al tratar de prender el estéreo prendió normal, y ya traté de tranquilizarme, porque me había puesto muy nervioso. Ya estaba un poco tranquilo, y al tomar la siguiente curva, sobre unas piedras, mis luces se enfocaron a una mujer, toda de blanco, con el cabello oscuro, la cual lucía muy demacrada. Yo, tratando de buscarle el rostro, no se lo alcancé a distinguir. Solo vi que le sostenía la mano a un niño como de 5 años, igual vestido de blanco y demacrado. Ninguno de los dos parecía estar pisando el suelo, más bien flotaban. Me asusté bastante y me puse a rezar. De pronto de la nada desaparecieron. Prendí la radio para ver si ya funcionaba y tenía señal. Así que le pregunté al que venía atrás que si había visto lo que yo vi, y me dijo que no, que solo vio un perro negro enorme, que brincaba de la carretera hacia la barranca. Después de cruzar la Rumorosa, llegué a una pensión a tratar de descansar, pero no pude dormir. Me quedé algo traumado. Como dato adicional, cuando se me apareció la mujer con el niño, mi grillito o detector de radar, el cual es un aparato que te avisa con unos pitidos cuando hay una patrulla o ambulancia cerca, se encendió y empezó a pitar como loco. Había escuchado cosas sobre la Rumorosa, pero no pensaba que fueran reales. Hace algún tiempo trabajaba en el Walmart Alijadores. Era una época lluviosa y además tuve que doblar turno en esa ocasión. Serían las 10 de la noche cuando por fin salí de la tienda. Me apremiaba llegar a mi casa, ya que tenía que madrugar al día siguiente. Al salir, varios compañeros habían quedado porque teníamos inventario. Yo fui de las afortunadas en salir un poco antes, por la razón de haberme quedado a cubrir el turno. Me di cuenta que había una lluvia torrencial y el cielo relampagueaba. No había ninguna sola persona en el estacionamiento. Incluso los franeleros habían marchado temprano. El camino hacia la avenida era tortuoso. Quise quedarme en la seguridad del estacionamiento mientras pasaba la tormenta, pero estaba muy cansada y decidí entonces salir. Tomé un pedazo de cartón de una caja y como pude me encaminé rápidamente hasta la esquina del cementerio. Los taxis en ese punto no se paraban, se seguían de largo. Ya estaba empapada, así que opté por caminar hasta el Semaín y tomar uno. Al comenzar a avanzar, me di cuenta que metros más adelante
había un gentío. Eran muchas personas que estaban esperando quizás transporte. Estaban todas paradas unas junto a las otras. Lo más raro es que no se movían, ni siquiera para esquivar el agua de los charcos que salpicaban los carros que pasaban rápidamente por la avenida. Parecían estar esperando algo. Yo caminé más rápido, intentando esquivar aquel gentío y la salpicadura de los autos. Llegando a la entrada del cementerio, me refugié en los techos de los floreros para recuperar el aliento. En ese punto ya estaba completamente empapada. Pero algo extraño noté. La gente no parecía moverse. Estaban todos cabizbajos. El agua de lluvia escurría por sus rostros y no parecía que les importara. Pensé que quizás había sido un funeral, pero era muy tarde. Sentí un escalofrío cuando noté que una de las personas se pararon atrás de mí. No quise voltear y una sensación de pánico me invadió, cuando de reojo vi una mano tratando de tomarme el hombro. Asustada, comencé a correr con todas mis fuerzas hacia el Semaín, esquivando a todas las personas. Cuando por fin llegué a la entrada del hospital, el corazón se me salía. Veía a lo lejos al gentío, pero no quise darle más importancia. Le hice parada a un taxi y para mi buena fortuna se paró y aceptó llevarme a pesar de que estaba completamente mojada. El taxista colocó un plástico en el asiento y le di las gracias. Esperaba que el semáforo cambiara a verde para continuar la marcha hacia el centro del Tampico y a mi casa. Cuando por fin avanzó, no pude evitar ver a las personas que estaban ahí frente a la puerta del cementerio, cabizbajos, esperando algo o alguien. Nunca vi un rostro en particular, solamente el agua de lluvia que escurría por sus caras. Cuando llegamos a la esquina del cementerio, el semáforo estaba en rojo y me dio por voltear. La gente seguía ahí. Fue entonces que mientras esperaba empecé a hacerle plática al taxista. ¡Qué noche, verdad! Sí, señorita. ¿Está dura el agua? ¿Apenas salió de trabajar?, me preguntó el hombre. Sí, pero ¿vio a esas personas del cementerio? ¿Qué habrá sucedido? Pareciera que esperaran algo, le pregunté al taxista con duda. En eso, el taxista voltea a mirar hacia atrás y voltea a verme con un rostro confundido. Y me dijo algo que me dejó helada y atemorizada. ¿Cuáles personas? Ahí no hay nadie, señorita. Venganza. Relato basado en eventos reales, crónica de Fernando Menchaca y adaptado por Eduardo Liñán. El esposo de Apolonia Rodríguez, Pola, había muerto en un accidente durante una cosecha de caña en una región cercana a Rayón, en San Luis Potosí. Tras su muerte dejó desamparada a Pola y a su hija de 13 años, la cual se llamaba Alicia. Poco a poco comenzaron a vender todas las cosas para sobrevivir, y en la desesperación se salieron de su casa para buscar trabajo, muy lejos de su pueblo. Una vecina le había recomendado que fuera a trabajar a un paradero de camiones, a un lado de la carretera a Río Verde. Este lugar era muy concurrido por transportistas y choferes que iban para todos lados, y siempre ocupaban gente para que ayudaran en el restaurante. Incluso para Alicia habría trabajo. Ilusionadas, se dirigieron a ese paradero. Con suerte lograron platicar con la dueña del lugar, que les dio una oportunidad de trabajar. A Pola en la cocina y a Alicia limpiando las mesas. Todos los días tenían que abordar un autobús muy temprano, y por la noche tenían que venirse a Aventón, siempre juntas todo el tiempo. Todo parecía ir muy bien. Alicia ganaba buenas propinas, y poco a poco comenzó a conocer a todos los choferes que llegaban ahí. Ella era muy bonita, tenía una belleza muy particular, y un cuerpo que le hacía ver que era mucho más grande de edad. Eso llamaba mucho la atención de los camioneros y de las personas que llegaban al lugar. Le traía amistades y buenas propinas, incluso regalos que aceptaba a escondidas de su mamá. Pola, sin embargo, se comenzó a preocuparse mucho por ella, ya que la veía constantemente platicando y vacilando con un chofer en particular, Emilio García, un trailero que iba y venía por todo el estado, y en ese momento tenía una ruta que le permitía llegar ahí, para parar a comer y bañarse. Con el tiempo, Emilio se ganó la confianza y admiración de Alicia, y cada vez tenían una relación más cercana.
a pesar de los regaños y las advertencias de Pola, los cuales comenzaron a distanciarlas. Ella tenía un comportamiento rebelde hacia su mamá. La trataba con prepotencia y de una forma muy altanera. «Yo soy una mujer», constantemente le decía a Pola, y su forma de ser y vestirse cambió, quizás para agradarle más a los traileros y conseguir lo que más anhelaba. Quería salir de ahí. Quería conocer el mundo. Con el tiempo, Alicia comenzó a verse a escondidas con el trailero, el cual intentaba llevársela a su camión. Nunca pudo hacerlo. La jovencita era muy lista y siempre se negó a irse con él, pero le gustaban los regalos y las palabras dulces que le decía Emilio. Eso la llevó a verse con más frecuencia detrás de los baños, en donde se besaban apasionadamente, cosa que aprovechaba Emilio para hacerla caer en sus engaños. La gente se comenzó a dar cuenta de esa relación impropia, pero se callaban para no meterse en problemas. Todo el mundo sabía esto, menos Pola. Cierta tarde que terminó el turno de Alicia, le pidió permiso a su mamá de irse con unas amigas a Río Verde a una fiesta. Pola no se negó, pero le advirtió que llegara temprano, para que pasara por ella e irse a su casa. Así quedaron. Sin embargo, llegó la noche y Alicia no apareció. Pola la esperó por horas hasta la entrada de la noche, pero nunca arribó. Con coraje y preocupación, se regresó a su casa, esperando verla ya. Se quedó despierta esperándola. Pasaron las horas y nunca llegó. Por la mañana, Pola se dispuso a ir a trabajar y tenía la seguridad de que la vería en el restaurante. Se imaginaba la paliza que le iba a dar. Llegó al trabajo y se enteró que Alicia no había llegado a trabajar. Eso la puso en alerta. Pensando en lo peor, comenzó su búsqueda frenética en los alrededores, preguntando entre los traileros y los despachadores de gasolina si no habían visto a su hija, pero nadie sabía nada. No la habían visto desde ayer. Preguntó con las amigas con las que habitualmente salía y le confirmaron que no la habían visto. Eso la llenó de mucha angustia. Fueron días de calvario para la señora, en las que no pudo dormir, esperando ver a su hija, o saber al menos que estaba bien. Una tarde llegó un trailero, llamado Fermín Vallarta. Pidió de comer y comenzó a platicar con otros acerca de Emilio García. Él afirmaba haberlo visto levantar a una jovencita en los paraderos. Se le hizo conocida, y cuando vio pasar el Kingboard de Emilio, pudo notar que la jovencita iba muy acaramelada con el sujeto. Se parecía mucho a la chamaca que andaba buscando. «Se me hace que ya se la echó y la dejó por ahí botada», dijo en un tono de burla. Pola, en cuanto escuchó esta conversación, con el alma en un hilo y casi histérica, le cuestionó a Fermín dónde la había visto. El hombre solo le dijo eso. Pola, en un arranque de ira, sale con un cuchillo en manos para buscar a Emilio, pero nunca lo encontró. Supo que tenía días de no pararse por ahí. Habló a la compañía transportista para saber sobre su ruta, pero no le dijeron nada. Solo sabían que su rumbo había cambiado el día siguiente de que Alicia desapareció. Los días pasaron, la búsqueda continuaba, y Pola decidió ir entonces a un pueblo para denunciar la desaparición de Alicia. Ya había ido a todos los alrededores, pegando panfletos. Al llegar a la comandancia, quiso poner una copia con los datos y retrato de su hija en el muro. Cuando la gente del Ministerio Público le preguntó que quién era la niña, Pola respondió que era su hija, la cual tenía días desaparecida, a lo que el hombre le hizo una triste revelación. Habían encontrado a esa jovencita días antes. Estaba muerta. Su cuerpo fue hallado por unos jornaleros a un lado de la carretera Río Verde, muy cerca del entronque a Cerrito. Después de escuchar la noticia, Pola lanzó un grito de dolor y comenzó a llorar desgarradoramente. Quiso volverse loca y morir en ese instante. Para incrementar su pena, el agente le pidió que identificara el cuerpo de su hija, ya que había sido enterrada en una fosa común. Pola no lo soportó y se desmayó ante la mirada estupefacta de los presentes. Al reaccionar, estaba tendida en una banca de madera. Nadie se ocupó de ella. Su estado era de shock. Temblaba. No podía derramar más lágrimas. Y lo único que quería era saber dónde estaba enterrada su hija. El agente se acercó y le dijo sin ningún tacto que tenía que reconocer a su hija, que si deseaba trasladarla a otro cementerio, tendría que hacer un trámite y cosas que Pola no entendía. Fue entonces que en un gesto inhumano por parte de la gente,
Este sacó un expediente de un cajón y lo aventó al escritorio para que Paula viera las fotos. Fue repugnante y horroroso el estado en que encontraron a la joven. Su cuerpo estaba desnudo, lleno de heridas. Sus pequeños senos habían sido arrancados prácticamente a mordidas. Su parte íntima lacerada y ensangrentada. La sangre salía de ella haciendo un pequeño charco entre las piernas. Había sido estrangulada, ya que tenía una gran mancha morada en todo el cuello. Su rostro estaba inexpresivo, con los ojos saltados y la boca entreabierta, hinchado por golpes y cubierta de sangre. En todo el cuerpo tenía moretones y raspones. Había sido brutalmente violada y asesinada. El rostro perturbado y tembloroso de Paula no daba crédito a lo que estaba viendo. Tan solo asintió con la cabeza cuando la gente le preguntó que si era su hija. Paula no desenterró el cadáver de Alicia. Le pusieron muchas trabas para poder hacerlo. Logró poner un nicho con una cruz en el lugar donde la habían hallado. Renunció al trabajo y nunca más la volvieron a ver por el lugar. Todos los camioneros conocían el caso de Paula y Alicia. Nunca se comprobó que Emilio fuera el asesino, pero todos especulaban que sí. La historia paranormal comienza con un rumor, con el que llegó un camionero que transportaba naranjas. Serían como las 11 de la noche cuando arribó al paradero, completamente pálido y sudando a chorros. Su rostro reflejaba espanto y desesperación. «Señora, tiene algo fuerte de tomar», le dijo a la mujer que atendía la barra. Enseguida sacó una botella de aguardiente y se la dio al chofer. La abrió y le dio un gran trago. Se sentó en una de las mesas y comenzó a calmarse. Uno de los choferes, intrigado, fue a ver qué le sucedía. Fue entonces que le contó una rara y escalofriante historia. Él decía que venía de Río Verde por la Libre, cuando en un tramo de la carretera cerca de Cerrito, vio pasar a una jovencita por un lado del camino. No era común ver pasar a personas por ahí, entonces le echó las luces, lo cual hizo que volteara. Cuando lo hizo, vio con horror que aquello no tenía rostro. Era una cabeza sin facciones, sin ojos, sin boca, sobre un cuerpo difuminado y blanco. Al pasar más de cerca, vio cómo aquello se evaporaba, dejando tras de sí una masa de humo blanco que se dispersó por la carretera, desapareciendo completamente. Un fantasma, alegó otro camionero que estaba ahí. Era común, a veces podías ver esas apariciones en las carreteras. Seguramente hubo un muertito en ese rumbo, y por eso se aparece su alma en pena, aseveró otro trailero que estaba tratando de calmar al hombre, el cual, aún alterado, salió y se encerró en su camión hasta la mañana siguiente. Días después, se supo que la aparición era recurrente. Durante una semana, varios traileros que llegaban a merendar reportaban haber visto el fantasma de una niña. La descripción era la misma: una mujercita de blanco, sin rostro y sin piernas, que flotaba a la orilla de la carretera, que en ocasiones se asomaba por la ventanilla para ver al conductor y luego desaparecía. Eso a veces ocasionaba el terror en los choferes, que intentaban deshacerse de eso. Muchos pasaban a una gran velocidad por ahí sin detenerse, y aún así sentían que la aparición estaba cerca de ellos. Una tarde de sábado, estaban reunidos varios compañeros choferes, tenían una parrillada y bebieron hasta el atardecer. En el calor de las caguamas, comenzaron a platicar acerca de aquel fantasma, y lanzaron un reto: ir al lugar y caminar por ahí, esperando ver la aparición. Todos envalentonados aceptaron ir. Abordaron la camioneta de redilas de otro y salieron con cervezas en mano a aquel lugar. Manejaron por un buen rato hasta llegar al entronque que llevaba a Cerrito. Unos kilómetros después vieron el lugar donde supuestamente se aparecía el fantasma. Caminaron alegres por entre la arbolada que había a un lado de la carretera, y pudieron observar que en efecto había una cruz con una veladora de alguien que seguramente se había muerto en ese lugar. Para despejar dudas, se acercaron a ver de quién se trataba, y para su sorpresa, vieron el nombre grabado en la cruz: Alicia López Rodríguez. Ataron cabos y dedujeron que se trataba de la jovencita violada y muerta semanas atrás. Su cuerpo fue hallado en ese lugar, y al culpable nunca lo agarraron. Decidieron mejor irse, todos, a excepción de uno. Abordaron la camioneta mientras que él se quedó. Comenzó a orinar por un lado del nicho de la difunta, burlándose en todo momento de tal acción. Cuando intentó regresar, sintió unas manos frías que lo agarraron de los pies y cayó golpeándose con las piedras. Los demás, al ver esto, comenzaron a reírse del hombre, el cual se levantó y corrió desesperado hacia la camioneta, gritando que arrancaran y que se fueran del lugar.
Todavía no terminaban de reírse, cuando uno de ellos vio por el retrovisor al fantasma de la niña, parado a un lado del nicho. Con el alma en un hilo aceleraron hasta alejarse del lugar lo más pronto posible. Tiempo después, la tranquilidad del comedero se vio interrumpida por un hombre alterado que llegó con malas noticias. Había ocurrido un gran accidente cerca del entronque a Cerrito. Un tráiler se había salido de la carretera. Varios choferes salieron con rumbo al accidente para ayudar en sus labores de rescate. Cuando llegaron, la escena era terrible. El tráiler era una pipa que estaba con las llantas para arriba. No traía líquido, pero el cuadro era aterrador. La cabina del camión se había hecho pedazos por el choque con las piedras que había a un lado de la carretera. El chofer no sobrevivió. Había muerto, y su cuerpo quedó despedazado y prensado entre los fierros retorcidos de la unidad. La sorpresa fue mayúscula cuando todos supieron que el chofer era nada más ni menos que Emilio García. El accidente había sido a unos metros del nicho de la difunta Alicia. Todo comenzaba a encajar tenebrosamente. Empezaron a especular sobre la muerte de Emilio. Algunos decían casualidad, justicia, venganza del muerto y otras tantas cosas más. El hecho es que todos se quedaron con una gran incertidumbre y duda, mismas que serían resueltas días después. Sería de mañana cuando entró al comedero una señora conocida. Era Pola. Tenía su pelo recogido y un rostro sereno. Entró para saludar a la dueña y después de un rato de platicar, la señora le mencionó que Emilio había muerto en un accidente, a lo que la señora contestó: ya lo sé. En sueños mi hija me decía que ya descansaba en paz y que su muerte había sido vengada. Esa misma mañana que lo soñé, supe por el periódico del accidente. Dios la tenga en su gloria, mi hija. Enseguida Pola se despidió de todos y salió. Nunca más la volvieron a ver. Varios que escucharon esa conversación no dieron crédito, pero lo cierto es que desde que había muerto Emilio, el fantasma de la niña nunca se volvió a aparecer jamás.